La lengua desatada abre una nueva página para seguir hablando de palabras que nos llevan a los lugares más inverosímiles, que nos llevan a descubrir cosas de nuestro pasado, como en los últimos días, nos llevan a hablar de plantas, de botánica. Muy recientemente estuvimos hablando de animales, de metáforas relacionadas con los animales, con nuestro invitado de hoy, que es José Luis Herrero Ingelmo. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues bien, encantados de volverte a saludar. Tuvimos una primera conversación a propósito de un libro tuyo titulado Es un animal, en el que hacías ese recorrido tan pormenorizado por las metáforas relacionadas con los animales en nuestra lengua. Y hoy pues vamos a volver a hablar contigo de otra cuestión que también conoces y has analizado en tu faceta de filólogo, que es la nomenclatura de las calles de Salamanca. Porque claro, esto se puede analizar como historiador, se puede hablar del urbanismo, pero a nosotros nos interesan especialmente las palabras que dan nombre a las calles. Y bueno, esto parece que es una cosa que ha sido así toda la vida, ¿no? Que hay una comisión de callejero que se reúne y decide poner nombres de calles según cierto consenso. Y obviamente esto, José Luis, es bastante reciente, ¿no? Pues sí, es bastante reciente. Durante mucho tiempo las calles se llamaban fundamentalmente de una manera oral hasta que empezaron a aparecer en los textos y las referencias eran siempre pues lugares públicos importantes, iglesias, conventos, etcétera, etcétera. Ujú. Pues vamos a ir recorriendo algunas de estas calles y vamos a ir viendo también cómo ha cambiado la forma de nombrarlas dependiendo de la época en la que nos encontremos y también de las circunstancias políticas. Cuando yo te volví a llamar, José Luis, para proponerte venir al programa y tú me decías, el tema de las calles es muy bonito y fíjate qué curioso. Yo nací en un barrio, cuéntame eso, porque quiero que lo oigan los espectadores, porque Sí, se hace bueno, una idea perfectamente, ¿no? De cómo ha cambiado en relativamente pocos años los sí. nombres de las calles, ¿no? Sí, bueno, esto del nombre de las calles tiene un nombre más técnico, que es lo de toponimia urbana, que suena como muy bien. Bueno, tú como yo nos formamos en la Facultad de Filología y allí tuvimos un gran maestro que se llamaba don Antonio Llorente Maldonado de Guevara. Don Antonio Llorente, yo cuando acabé por allá, por los finales de los 70, cuando acabé la carrera, nos dio un curso de doctorado de toponimia. Posteriormente yo hice un artículo sobre la toponimia de Calatañazor porque estuve dando clase como profesor de instituto 12 años en Soria ¿Mm? y bueno, don Antonio nos metió a muchos la afición por la toponimia, que es una faceta no demasiado conocida. Y bueno, pues cuando yo regresé después de un tiempo enseñando fuera de Salamanca, cuando regresé a la ciudad, pues me interesé por los nombres de las calles, de todos esos grandes escritores que habían pisado esas calles, que gracias a Dios pisaremos nuevamente mañana, ¿no? Ujú. Pues entonces yo dije, bueno, voy a intentar hacer un estudio de las calles, de los nombres de las calles. Bueno, pues yo nací allá por los años 50, yo nací en el 56. Los años 40 estaban todavía, bueno, ahí, y bueno, había un movimiento dentro del nacionalismo de aquel momento para hacer la ciudad de una determinada manera. Había un cierto proyecto de ciudad y bueno, yo nací en un barrio que se llamaba la Parroquia de la Falange. Claro, cuando uno lo dice desde ahora, dice, Dios mío, por una parte la parroquia y por otra parte la Falange, ¿no? Bueno, era un barrio que es donde actualmente está la estación de autobuses y está entre los Maristas y la avenida de Villamayor, todo ese barrio. Ese barrio después cambió el nombre, se llamaba Salas Pombo, ¿Mm? porque el ministro de la Vivienda de Franco de la época era Salas Pombo. Y finalmente ahora se llama el barrio de San Bernardo porque, bueno, a la entrada, frente del campo San Francisco, estuvo el monasterio de la Victoria, que era de los Bernardos. Entonces, bueno, era el monasterio de San Bernardo, en definitiva, ¿no? A mí eso lo leí mucho después y me hizo una cierta ilusión ver cómo
bueno, aquel proyecto grande que había, luego se quedó en poca cosa. Era un proyecto interesante donde había una iglesia, donde había supermercados, etcétera, etcétera. Mm. Luego se quedaron en unas casas, bueno, pues dignas para la época, que es lo que ahora constituye el barrio Ujú. de San Bernardo, El ¿no? barrio de San Bernardo. Hemos pasado de la parroquia de la Falange. Bueno, a veces ha habido que intervenir, incluso con la fórmula de una ley para que determinados nombres de calles que recordaban la época del franquismo, pues hayan tenido que ser cambiadas de nombre. Y así se ha ido haciendo también poco a poco en nuestra ciudad. Así que las circunstancias sociales y políticas obviamente han tenido una repercusión enorme en lo Ujú. que es la toponimia urbana de nuestra ciudad. Y bueno, unas han desaparecido para ir dando nombre a otras, ¿no? Hay Sí. muchas calles desaparecidas que yo no sé si todavía alguien las recuerda por el nombre anterior, seguro que sí, ¿no? Hay un cambio interesante. Bueno, el tema digamos, las consecuencias de la guerra civil del franquismo es un tema que todavía está en la actualidad. Todavía se sigue hablando del callejero franquista, etcétera, etcétera. Se han ido cambiando paulatinamente, incluso a veces con características muy curiosas. Calvo Sotelo, pues en algunos sitios decía, bueno, no lo cambiamos porque no es don José Calvo Sotelo, es don Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no? Más moderno y más demócrata, ¿no? En torno a en los años 80 yo creo que cuando estaba, por lo menos en Salamanca, coincidió con el gobierno de la UCD, hubo una serie de cambios que a todos nos suenan, seamos jóvenes, seamos viejos. La Plaza del Caudillo pasó a ser la Plaza de la Constitución, la Avenida de la Paz pasó a ser la Avenida de los Reyes Católicos, Mm. la calle 18 de Julio pasó a ser las Cortes de Cádiz, y esa calle que está en medio de mi barrio, ¿no? Del barrio de San Bernardo, que era Héroes de Brunete, pasó a denominarse Avenida de Federico Villalobos, ¿no? También la Plaza del Ejército se convirtió en lo que tradicionalmente que era la Puerta Zamora, ¿no? De la Puerta Zamora salían, se colocaron en la guerra dos grandes vías, una era la Avenida Italia y otra era la Avenida Alemania. La Avenida Italia se ha quedado, pero la Avenida Alemania, yo creo que gracias a Dios ha recuperado ese maravilloso nombre que tenía del Paseo de las Carmelitas, porque hay que recordar, todavía tenemos ahí la iglesia como recuerdo de ese convento que fundó Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI y que nos cuenta en uno de sus libros, ¿no? Ujú. Fíjate que de todas estas que has mencionado, pues por ejemplo, la Avenida de la Paz o la Avenida de Alemania, todavía hoy yo hablo con gente que sigue denominándolas de esa manera. Hombre, lo de los héroes de Brunete ya queda más eh, Más pues lejos. quizá para ciertas personas ya muy mayores y muy nostálgicas de ciertas cosas, pero el resto de los nombres que has dicho, muchos de ellos se siguen todavía utilizando en Salamanca. Y bueno, luego hay otros nombres que han sido muy curiosos, que esos ya sí que vienen de mucho más atrás, ¿no? Que también puedes mencionar algunos si quieres. Sí, bueno, en relación con lo que estabas diciendo, hay una calle que, bueno, muy céntrica, que se llamó Calvo Sotelo, precisamente. Se llamaba también la calle del Padre de las Casas, y que ahora es el nombre de uno de las tres calles que tienen nombre de rectores, que es la calle del rector Lucena, ¿Ah, era la sí? antigua Calvo Sotelo. Curiosamente, casi nadie llama a esa calle ni Calvo Sotelo ni rector Lucena, la llaman la calle de Hacienda. Entonces, Ay, ay. el punto de referencia, además un punto de referencia complicado, y ahora nos viene la declaración, pues es una manera popular muchas veces de denominar las calles. Hay una manera popular y hay otra manera, digamos, oficial, ¿no? Oficialmente es el rector Lucena, pero ahora se llama es la calle de Hacienda. De los nombres desaparecidos, yo quería traer a dos. Uno intramuros, uno ¿Mm? dentro de lo que era la cerca medieval, y otro extramuros. El de extramuros quizás no es muy conocido. Enfrente de lo que hoy es el Corte Inglés hay dos calles. Una es Juan de Argüelles y otra ¿Mm? es Vasco de Gama. Bueno, pues ¿Eh? en medio de las dos había una calle hasta el año 1996, además lo sabemos, que se llamaba Joaquín Sorolla. ¿Por qué desaparece esa calle? Pues es muy fácil, porque en la fachada, en la entrada de esa calle, hacen un edificio. Uno de los edificios que hay enfrente del Corte Inglés es de esa calle. Entonces es muy curioso porque ahora vas a Google Maps
y lo ves desde arriba y ves cómo evidentemente están dentro del bloque de casas, hay como la traza de lo que fue la antigua calle de Joaquín Sorolla. La otra es más interesante aún, es la calle Valdresería. Vamos a ver, Valdresería. Valdresería. Cuando acaba la calle Libreros, nos encontramos con la iglesia de San Millán y Mm. enfrente nos encontramos con una casa. Bueno, en la Edad Media había una calle que llevaba a lo que se llamaba el Postigo Ciego, que coincide más o menos con lo que había enfrente de la salida del puente romano. Era lo que llamaban el Postigo Ciego. Entonces, esa calle, en un momento determinado, desaparece, la tenemos en los documentos medievales, claro. Valdrés es la piel de oveja curtida, suave y endeble, que se utilizaba especialmente para hacer guantes, es decir, era una calle de alguna manera de un nombre de oficio, eran los que se dedicaban a cuidar esa piel. Y a propósito de los textos medievales, yo quiero, todas estas cosas que estamos diciendo en gran medida se las debemos a historiadores, eruditos y aficionados, y yo quiero citarlos porque Porque es lo merecen, necesario, claro, se sí, lo sí. merecen, ¿no? Bueno, hay un libro que yo recomiendo vivamente, que es el libro de Araujo de 1884, que se llama La Reina del Tormes, donde hay un listado muy interesante de calles del momento. Quiero citar colegas de la Facultad de Historia, Nieves Rupérez, que trabajó el siglo XVIII, Manuel González García, que trabajó la Edad Media, y María Eva Gutiérrez, que hizo una tesis muy interesante que se llamaba Morfología de la Salamanca medieval. Y a eso quiero añadir el nombre de uno de los autores de un callejero quizás más popular, que se llama Ignacio Carnero, y citar 3 blogs muy interesantes. Yo creo que 2 están activos todavía. Uno se llama Salamanca Paso a Paso, otro se llama Salamanca en el Ayer. En Salamanca en el Ayer tiene un apartado muy bonito de calles donde también el autor aprovecha para colocar fotos antiguas de las calles. Yo tengo una gran nostalgia de reconocer muchos lugares que yo conocí de pequeñito y que lamentablemente pues han desaparecido por la avaricia de unos, la dejadez de otros, sitios muy bonitos que lamentablemente han desaparecido. Y un tercer blog que es Salamanca, Tierra Mía. Yo quiero pues, dedicar esta cita, ¿no?, a estas personas que de alguna manera nos han ayudado a conocer mejor nuestra ciudad, ¿no? Y un pequeño comentario. Claro, cuando uno se mete en cuestiones internas, locales, uno piensa, hombre, pues es que esto es relativamente interesante. No, es muy interesante porque la manera en que se denominan las calles en Salamanca es la manera en que se denominan todas las calles desde la Edad Media, en lo que conocemos con la Europa, en nuestra civilización. Entonces, digamos, los esquemas de clasificación semántico, todo ello de alguna manera se repiten en todos los lugares. ¿No? O sea, es local, pero de alguna manera también estamos haciendo algo referido, digamos, a un ámbito mucho más amplio. Sí, muchas veces lo más local se convierte en lo más universal, así que está bien también esa mención. Bueno, calles que han desaparecido, hemos llegado hasta aquí, has mencionado a todos esos expertos y esos blogs que se pueden consultar y que seguro que alguno de los espectadores quiere echarles un vistazo, pero vamos a ir ahora a calles con nombres curiosos, porque, por ejemplo, cuando uno viene y no es de Salamanca, a los de Salamanca ya no nos hace gracia, pero a la gente que viene de otros lugares dice la calle Bien Tocadas, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una de las que pues a la gente le sorprende. Bien Tocadas, es curiosa. Yo tengo la suerte de vivir, bueno, la suerte, es un sitio de vivir en la calle Bien Tocadas. Muy céntrico, Sí, entonces, muy y bien. mi hija, que ahora ya es mayor, pero cuando era pequeñita decía a veces, papá, ¿cómo vivimos en una calle como esta? Claro, porque cuando te preguntaban dónde vivías y que te decías en Bien Tocadas, pues a veces se dibujaba una sonrisa sarcástica, la gente Tocaba Basile, se entiende, se entiende. pensando en lo peor. Bueno, parece ser que existió en esta calle un convento de monjas que tenían la toca, lo que es la parte superior de su vestimenta, la toca, eran elegantes, ¿no? Entonces, en la ciudad parece ser que se les llamaban mitocadas. Bueno, yo tengo que reconocer que he intentado buscar la ubicación concreta del convento y no lo he encontrado. Es decir, probablemente sea verdad esa tradición oral, pero yo no tengo la referencia documental de que existió realmente ese convento de monjas. Ajá, pero sí se sabe que de ahí viene el nombre. Y luego hay otra calle que ya, en estas cosas raras que ocurren en el callejero, es
un ejemplo muy bueno, que es la calle Adela Lastra. Cuando uno intenta saber quién es esta tal Adela Lastra, dices, una Sí. señora que no existe, ¿no? Sí, bueno, Adela Lastra se ha convertido, bueno, en un nombre relativamente normal y en un apellido relativamente normal. Bueno, es la historia de, yo creo que la conocen muchos salmantinos. Según vamos hacia la calle Torres Villarroel, desde la Vía Portugal, una de las calles de la derecha, en su momento era Arroyo de la Lastra. La lastra ya sabemos que es, bueno, es una piedra grande que de alguna manera está trabajada por el agua y está redondeada. Entonces, bueno, había un arroyo, era un hidrónimo ni más, en el sitio donde estaba el arroyo de la Lastra. Bien, parece ser que un funcionario municipal bajó lo que era el rótulo, y entonces, claro, el rótulo estaba abreviado, arroyo no se desarrollaba, era A. Punto. de la Lastra. El punto ese, de ahí la importancia de la puntuación, muchas veces dicen que no vale para la puntuación, a veces es muy importante, el punto ese se esfumó, entonces alguien tomó nota y unió y dijo Adela, es decir, unió arroyo, la preposición y el artículo, hizo un nombre propio, Adela Lastra. Claro, durante un tiempo, hasta que se cayó en el error, esa calle se denominó Adela Lastra. Pero imagínense ustedes, imagínate tú, si eso hubiera continuado en el tiempo y alguien en algún momento determinado se hubiera puesto a investigar sobre la tala de la lastra. ¿Quién fue? Ajá. ¿Alguien de la época de la latina, una mujer importante? En fin, incluso yo creo que hubiera habido tesis doctorales, ¿no? En Bueno, torno. hubiera dado lugar para mucha literatura, desde luego. Adela Lastra, que bueno, podría haber sido Efectivamente. perfectamente un personaje de esa época. Oye, y la calle El Grillo, ¿no? La calle El Grillo, no, parece ser que no tiene mucho que ver, ¿no? Con los grillos, con el animal. Parece que no tiene que ver con el grillo, hombre, siempre sorprende. Los animales no son muy frecuentes en las calles y un grillo pues menos todavía, es decir, porque bueno, parece ser que es una, y esto tengo que citarlo porque a mi maestro, que ya lo has llevado un par de veces al programa, José Antonio Pascual, un día hablando de las calles, me oriento y yo creo que tiene razón, yo creo que... vamos a ver, grillo es la forma leonesa de la palabra grijo, es decir, en castellano sería grijo. Recordamos que León Zamora de Salamanca, durante la gran parte de la Edad Media se hablaba leonés, entonces hay evoluciones leonesas y parece ser que en su momento significaba como un ojo de agua, es decir, un lugar donde salía el agua. Y bueno, pues parece razonable pensar que era la calle del lugar, del ojo del agua, donde salía el manantial, y era la calle. Luego, evidentemente, se hizo la etimología popular. Luego la gente se olvidó de la palabra original y hizo etimologías populares, que en cualquier caso siempre es más interesante que lo que ocurrió con una de las calles, según se dijo, la avenida Bellamayor a la izquierda. ¿Mm? Tenemos la calle Alarcón, tenemos la calle Edison, la calle Volta, y a la cuarta no le encontraron nombre. Entonces, hoy todavía tenemos calle Cuarta y calle Quinta. Entonces, hombre, yo apelo a la Comisión del Callejero para que en algún momento determinado sustituyamos ese ordinal, porque ahí se les acabó la imaginación. Ya dijeron, bueno, ya tres, y hoy todavía antes de la calle Arapiles hay la calle Cuarta y la calle Quinta, que yo creo que, hombre, Ya toca, ¿no? Ya toca hay que buscarle cambiar. nombre. Además, será por personajes para poder elegir a alguien significativo y que sea de consenso para podérselo poner a esa calle Cuarta y la calle Quinta. Bueno, y antes de que lleguemos al final y antes de que me recomiendes un libro, también quiero recordar que el Callejero de Salamanca, y antes lo has mencionado, por ejemplo, has mencionado el nombre del rector Lucena, tiene un apartado significativo pues para profesores, para rectores, para gente. Obviamente en esta ciudad universitaria tenía Sí. que ocurrir, ¿no? Hay Sí, muchos. nosotros vamos a ser un poco egoístas y vamos a hablar, bueno, vamos a citar los tres rectores que tienen calle y tres profesores de nuestra facultad. Yo creo que es. Bueno, la calle de los rectores es la calle del rector Esperavé, que ¿Mm? era Esperavé de Arteaga, que fue rector durante la dictadura de Primo y que tuvo bastantes polémicas con don Miguel de Unamuno. Después Antonio Tobar, que fue muy importante, en los años 5 fue rector de los años 50
Hay que recordar que la calle de Antonio del Rector Tobar se llamaba antiguamente la calle de los Novios. Es la calle Ah, que sí. va a San Juan, a la iglesia de San Juan, y se dice que era el sitio por donde entraban los novios a casarse. Bueno. Y el tercero es la calle Rector Lucena, que ya hemos citado, la calle de Hacienda. Es una Ah, calle de tres rectores. Y los tres profesores de nuestra facultad están muy dispersos topográficamente. En Tejares está la calle de Don César Real de la Riva, que mm, todos sabemos fue un gran profesor de literatura y bueno, el que hizo resurgir los cursos internacionales allá en los años 60. Nuestro querido don Antonio Llorente Maldonado de Guevara, que tiene una calle en la zona de Huerta Otea. sí. Y finalmente don Víctor García de la Concha, que tiene una calle que es relativamente, yo creo que la más nueva, es la que está, según subimos por la avenida de Villamayor, la primera a la izquierda, que se ha abierto no hace mucho, cuando se urbanizó la zona que está delante del Hotel Corona Sol. Esa Ujú. calle se llama la calle de don Víctor García de la Concha. Eso es Pues un sí, un poco recuerdo, desde interesante. luego, para personajes muy destacados, en este caso del ámbito de de la literatura, del estudio Uh -huh. de la filología. Bueno, pues en estos últimos minutos, José Luis, como siempre, como ya has estado en el programa, ya sabes la mecánica, siempre pido a los invitados que nos traigan alguna recomendación, algo que estén leyendo, algo que nos pueda hacer disfrutar. Sí, yo estuve pensando y bueno, no sé si es que la cuarentena y el confinamiento, a mí lo del confinamiento siempre me ha sonado un poco fuerte, ¿no? Mm. Normalmente No te gusta la palabra. se confina a gente que ha hecho algo habitualmente, pero bueno, pensando en un libro, pues no sé, uno se vuelve nostálgico. Cuando yo era estudiante, leí una novela, que ayer mismo es una novela que se llama Secretum, acabada en M, del año 1972. Es de un novelista que es Antonio Prieto. Eh, Después Antonio Prieto fue miembro del tribunal de mi tesis doctoral. Es un catedrático jubilado ya que era experto en el siglo de oro, entonces vino a mi tesis doctoral. Y Secretum rememora el título de Petrarca. Ya sabemos que Secretum fue el libro que escribió, bueno, tres libros donde dialoga con San Agustín. Eh, a su vez, San Agustín en sus confesiones había dialogado con Dios y lo que hace Antonio Prieto es dialogar con Petrarca. Lo que hace en la novela es un futuro donde la gente no puede tener hijos, pero hay alguien que se enamora de verdad, que se enamora profundamente, se enamora muy románticamente y de alguna manera defiende la palabra como destrucción del olvido, que era lo que había hecho Petrarca de alguna manera con su amor en el cancionero. Hay un tribunal que lo juzga, el protagonista se nos revela, etcétera, etcétera. Es una novela muy extraña, pero muy interesante. Yo creo que merece la pena leerse. Secretum, 1972, Antonio Prieto. Pues Antonio Prieto y Secretum es la recomendación de José Luis. Yo me he puesto nostálgica también un poco y fíjate que como el último día tú nos hablaste de Galdós, ¿no? Nos hablabas de Galdós y lo reivindicabas, ¿no? Cómo es importante volver a leer a Galdós y es muy bueno volver a los clásicos, ¿no? Entonces, yo también me he puesto nostálgica y en los últimos días pues he visto que este libro, que lo compré en el año 90, es un libro de Clarín, Su único hijo, porque más allá de la regenta me parece que es muy interesante ver otras cosas. Y este libro que lo compré en el 90, pues ahora lo he releído 30 años después, que a veces a uno le da vértigo decir que ha hecho algo 30 años después, y me ha gustado mucho. Bonifacio Reyes, que es el protagonista, tiene como una obsesión en esa vida provinciana y casera que tiene alrededor. Por un lado quiere salir de esa vida, viene un grupo de cómicos de la ópera a la ciudad, a esa ciudad provinciana, pero él tiene como una obsesión con sus zapatillas. O sea, el mundo de su casa, guardadito, las zapatillas. Y bueno, me ha parecido oportuno ahora que andamos todos prácticamente en zapatillas. Y Así en que, casa. y en casa, recomendamos volver también a los clásicos. Una palabra para la caja de palabras del día, José Luis. Yo, una palabra que no es bonita. El otro, en el anterior programa, hablé de Rocío y de que el Sí. Rocío debía de volver. Yo creo que está empezando a volver el Rocío, ¿no? Por Mm. las mañanas, en esas calles que vamos a empezar a pasear.
Hoy voy a traer la palabra más, digamos, más frecuente, ¿no? Como curiosidad filológica. Uno es filólogo hasta los peores momentos. La palabra virus. La palabra virus es un tecnicismo del mundo de la microbiología. En latín significaba, primero significaba la baba que dejaba el caracol. Una cosa muy, muy, muy curiosa. Después pasó a significar ponzoña veneno. Mm. Derivado que con este significado tenemos el adjetivo virulento, que no lo casamos veces, pero es el adjetivo de virus. Y finalmente apareció con el significado de mal olor. En español aparece por primera vez en el siglo XV en un tratado de medicina y dice así, dice, está hablando de las fístulas, dice, de las cuales sale virus acuosa o serosa. Esa es la primera documentación que tenemos. Y luego, bueno, finalmente decir que fue Louis Pasteur el que lo utilizó en el sentido que utilizamos actualmente, allá por 1860. Lo que pasa es que él lo utilizaba más en el sentido de patógeno, de elemento pequeño, es decir, incluía también las bacterias que parece ser que no funcionan lo mismo. Bueno, pues es una palabra efectivamente que no es bonita, pero está en boca de Necesaria. todos constantemente y es necesaria. Y yo, bueno, la voy a meter en la caja y voy a ponerle delante un prefijo y entonces nos quedamos con virus y antivirus, si te parece bien. Así que con eso nos despedimos por hoy a la caja de las palabras del día. Muchísimas gracias, José Luis, filólogo, profesor de la Facultad de Filología, director académico de los cursos internacionales de la universidad, por habernos acompañado hoy en este recorrido por las palabras. Muchas gracias. Un placer, Ana. Nosotros nos vamos. Muchas gracias también a los espectadores de la 8. Adiós.